Muy buenas tardes, soy Guillermo Vázquez Handal, esto es Zona Pública transmitiendo en vivo en Efecto Televisión aquí en la Ciudad de México, hoy martes 27 de agosto. Usted nos puede ver en el 234 de Sky, 125 de Easy, 163 de Total Play y 159 de Megacable. En nuestro sitio web www.efecto.tv, efecto con K, no lo olvide, y en nuestras redes sociales, en Facebook TV Zona Pública, en Twitter @Zona Pública_TV y desde ayer ya por fin en YouTube y en Instagram a través de Vázquez Handal Oficial. Me da mucho gusto darle la bienvenida este martes a Frida Gómez, bienvenida. Un gusto, muchas gracias. Felipe Gaitán, bienvenido. Y empezar comentando que el día de hoy, en la mañana, el presidente de la República anunció el final de la renegociación de las condiciones contractuales entre la Comisión Federal de Electricidad y las empresas transportistas de gas natural por ducto, que como usted recordará, venía precedido de un conflicto que el director Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal, acusó de contratos leoninos. Incluso se llegó a hablar de un litigio internacional que ahí siempre alguien pierde, ¿no? Digamos que en este caso yo creo que aparte de las empresas, el gobierno también hubiera perdido. Qué bueno que se hizo la negociación, aunque a mí no me queda muy claro esto de contratos leoninos, no me queda muy claro esto de corrupción, que incluso hoy en el anuncio, acompañado el presidente de un grupo de destacados empresarios, entre ellos Carlos Slim, Carlos Salazar Lomelín del Consejo Coordinador Empresarial, pues muy obsequiosos con el presidente, nadie habló de corrupción, ellos, el presidente sí, nadie reclamó nada. Finalmente yo creo que es una muy buena noticia, pero tiene sus asegúnes. Guillermo, pues tal como lo cuentas, en esta nueva etapa de CFE, Grupo Carso está formando un papel estratégico para la reactivación de los contratos. Es una noticia buena porque con esto se busca que este sector energético que se encontraba estancado tenga de nuevo actividad, tenga de nuevo movimiento. Eso es bastante positivo para el sector. Destaca, por supuesto, la presencia de Slim. Durante varias reuniones se realizaron encuentros con 16 empresas de transportistas en 3 rondas. En estas rondas se acordaron las formas en las que se iban a participar y francamente tanto el grupo empresarial como los grupos de gobierno salieron con mucha expectativa, con mucho éxito y evidentemente esto está en el marco de una recesión técnica que enfrenta nuestro país. Ahora sí oficialmente. Ahora sí oficialmente. INEGI ha tratado pues de cubrir este problema, pero las cifras no mienten, hay una recesión técnica, en el segundo trimestre no hubo el crecimiento esperado y el asunto es que gran parte se debió a que el sector energético no está respondiendo de la forma en la que se estaba esperando. Es una buena noticia, habrá que ver cómo se instrumenta, porque como siempre el diablo está en los detalles. Sin embargo, el simple hecho de que hay un acuerdo es una buena señal. Lo que yo sí te les puedo decir es que transportar el gas natural por ducto es como 10 veces más barato que transportarlo por barco. Claro. Porque hay otra polémica alrededor, mediante la cual la directora de Senagas quiere comprar un barco, se denominan NRSU, solo hay 10 en el mundo, asignación directa, para transportar ese gas que no iba a venir por estos ductos mediante barco con un costo 10 veces más alto. Felipe. Bueno, yo empezaría por decir, pero ¿qué necesidad hay de llegar a este punto pues, don Manuel, de negociación? No, y lo vemos también en el aeropuerto, cuando se da la amenaza de ir al litigio internacional, se tiene que resolver en una negociación. Manuel Bartlett fue especialista en llevar de alguna manera este tema a los tribunales, porque fue la comisión, no los empresarios, los que llevaron el litigio a los tribunales. Bajo un argumento de contrato leonino que a mí no me queda claro. Entonces, y uno tendría que leer bien los contratos y demás. Había esta parte de las obras por ciertas condiciones, si no se llevaban, se tenía que seguir pagando, etcétera, etcétera. Pero Manuel Bartlett abrió varios frentes, abrió con empresas canadienses, con empresas norteamericanas y con empresas mexicanas asociadas con esas empresas norteamericanas. Creo que el gran contenedor o el que llega a contener toda la crisis es Carlos Slim, es el gran personaje de esta negociación y también del aeropuerto. O sea, logra establecer como una especie de control de daños. Tiene que ser el sector empresarial el que llegue, porque a final de cuentas se iba a perder en los tribunales. Y entonces se iban a pagar de todas maneras. Según recuerdo, porque en alguna ocasión tuvimos expertos aquí sobre la materia, decían 2 cosas fundamentales de este tema de los contratos. Básicamente el retraso se ha dado porque hay comunidades que han obstruido la construcción, pero eso no es culpa de la empresa.
En todo caso, quien tiene que litigar y gestionar eso es la Comisión Federal de Electricidad por temas contractuales por las vías de paso que se generan en las comunidades. Y luego, pues digo, eso no lo quiero decir por estigmatizar, pero pues hay comunidades ejidales donde un día te firman una cosa y al otro día no lo respetan y quieren más dinero. Ese es una. Y el otro tema que está en conflicto, que por eso a mí no me queda clara la parte de contratos leoninos, es que los precios estaban perfectamente establecidos en esos contratos y además son muy competitivos a nivel internacional. Es mentira lo que dicen en CFE de que estas empresas iban a cobrar mucho más por transportar el gas. No es cierto. Entonces, por eso insisto que a mí esa parte de contrato leonino no me queda clara. Y además el ducto de Tuxpan, de Texas a Tuxpan, que iba a ser a Veracruz, de Texas a Veracruz, el ducto submarino era mucho más barato que contratar cualquier barco y sobre todo 10 veces. 10 veces de diferencia el costo del... Y que el tema está en la variación de los precios, porque si bien anteriormente en los contratos se establecían no tarifas que eran leoninas propiamente, sí estaban sujetas a una variabilidad que dependía de los factores. Mercado. Sin embargo, parte del acuerdo al que se llegó tiene un asunto de congelar, tener tarifas fijas, una parte de transparencia, de transparentar cómo se están cobrando esas tarifas y acreditar que son realistas las tarifas que se están cobrando, el desistimiento de cualquier acción legal por parte de las empresas transportistas y un asunto de entender cómo es que, aunque haya variabilidad internacional, las tarifas tanto de gas como de luz queden estáticas para los usuarios. Además, ya había una crisis ahí, las empresas estaban ya llegando a un punto de quiebre, un punto de emergencia, porque Senegal no encontraban tampoco una respuesta, de Comisión Federal de Electricidad tampoco encontraron una respuesta, intentaban dialogar con el presidente, pero tampoco, creo que tuvo que ser Carlos Slim el que tuvo que maniobrar ahí. Y esta imagen, tú te recordarás que en la época de Miguel de la Madrid, cuando se trataba de dar unidad, salían los empresarios. Es la misma imagen de hace años, nada más que puesta ahora, donde el presidente, la cabeza del sector, la cabeza del Estado mexicano, está arropado por los empresarios o al revés. Como para dar un mensaje de confianza que el gobierno sí cumple compromisos, porque también hay que decirlo, en esta negociación, independientemente de lo que hayan cedido los empresarios, el Estado prorrogó por más tiempo las concesiones. Es decir, a ver, te quito aquí, no sé exactamente el detalle de qué fue lo que les quitaron, pero a cambio de eso les dieron más años. Entonces quiero pensar que al final esto fue equilibrado, que nadie sale perjudicado y que es una buena noticia. Ganar. Pero insisto, pero de un error que cometiste de origen. No, por supuesto, además mala interpretación. Cada momento en que tanto los empresarios como los ductos se quedaron sin uso fueron pérdidas. O sea, cada momento en que no se utilizó fueron pérdidas. O sea, ni siquiera se llegó a negociar, se llegó a golpear directamente. Es que llegando, el mensaje fue, contratos leoninos, mal hechos, vamos a demandar. Y hubo una mala lectura de la propia Comisión Federal, de su director, Manuel Bartlett, de qué eran esos contratos. Mira, y demás. Me llama la atención porque Manuel Bartlett, independientemente de sus cualidades políticas, él personalmente es muy buen abogado. Sí, pero es muy mal técnico. Entonces, entender la complejidad que tiene que ver los ductos, los gasoductos. Claro, pero la materia energética también tiene su chiste. Ahora, y esto que dice Frida es el tema energético, parece ser la piedra de toque de este gobierno. Los ductos con el huachicoleo acabaron llevándolo por pipas. El tema del gas natural tiene este problema. Pero ahora sí les voy a contar el meollo de este asunto. La parte más interesante. Hace un rato hablaba yo de lo de los barcos, ¿no? Elvira Daniel, la directora de Senagas, quiere asignarle a una empresa noruega de manera directa el transporte del gas natural. Que por ley no se puede por el monto de la propia inversión. 1.300 millones de dólares de contrato anuales. No. Y quiere asignarle a esta empresa noruega particularmente porque esos barcos, que son tipo, y solo hay 10 en el mundo, se construyen, no sé exactamente la cantidad, es decir, por 650 millones de litros, ¿no? Los noruegos le hicieron una extensión a su barco de 100,000 litros más. Ese es el pretexto para asignarlo directamente. Y hay empresas que se han ido a quejar a la Comisión Federal y a Pemex, que van a ser los usuarios, de por qué se iba a hacer esta asignación directa a este barco. Se dice, se rumora y se comenta que otra de las empresas interesadas en entrar a esa licitación tiene un vínculo muy cercano de negocios con la señora esposa de don Manuel Bartlett. Entonces, resolver este tema de los ductos, de alguna manera, limita el tema de la asignación de este barco, porque ya vas a tener cómo transportarlo. Ya no tendrías por qué comprar ese barco
o rentarlo, o hacer... Cualquier modalidad, ya no hay necesidad. El punto es que aquí lo que estamos viendo, independientemente de la buena decisión y de que esto se arregló, aunque sí hay un problema de origen, es que allá adentro puede existir un conflicto de negocios, de intereses, pero además estás hablando de un negocio de 1.300 millones de dólares anuales. Yo nomás pregunto, ¿las pipas de Pemex que se compraron, se han dado cuenta de quiénes? Ni siquiera cumplían con las características de seguridad. Pero ni siquiera se dijeron a quién se compraron, cuánto costó, nada, o sea, absolutamente nada. ¿Y dónde están? No ¿Y qué están haciendo? Tampoco. Y tenemos este barco con esta situación de vinculado a familiares. Creo que empieza mal, y recordemos las 3 frases, que no es achacable directamente al presidente, sino a los que vienen abajo. Correcto. El presidente tendrá que meter mano y tendrá que poner orden, porque él propuso 3 condiciones de su gobierno: no mentir, no robar y no traicionar. En el último bloque vamos a hablar del decreto por el cual todos en este país somos felices y retomaremos ese argumento. De momento vamos a un corte, no tardamos nada, seguimos aquí en Zona Pública.